Muy bien, quiero que abra la Biblia conmigo en Marcos capítulo 10, versículo número 49. Es una historia conocida por todos, pero no voy a hablar de esa historia. Voy a hablarle de una palabra que se repite en varias ocasiones en ese versículo y tiene que ver con el tema que le he llamado llamados. Llamados. Y en Marcos capítulo 10, versículo 49, quiero que lo lea, quiero darle tiempito a que lo busque, se ubique allí, en el tema llamados. Aunque habla de Bartimeo, de un ciego que tenía una deficiencia, pero tuvo un llamado de Dios. ¿Ya lo encontraron? Marcos capítulo 10, versículo 49 dice: entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Quiero hablar de ese versículo y el tema que le he llamado llamados, porque si usted le viene el texto, aparece 3 veces la palabra llamado con sus derivados. Y dice el versículo que Jesús se detuvo después de que Bartimeo varias veces le gritó diciéndole: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús siguió su camino y la gente le decía al ciego que se callara, que no hablara más, que se callara, que no molestara a Jesús. Y después de tantos gritos, dice la Biblia que Jesús, deteniéndose, mandó a los que le estaban diciendo: cállense, cállese. Mandó a esos mismos a que le dijeran que el maestro lo estaba llamando. Por eso es el versículo 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Y quiero introducir este tema titulado llamados, pensando en los tipos de llamados que hay en la Biblia. Jesús llamó a un hombre ciego, quizás sin esperanza, sin ninguna, humanamente hablando, ninguna oportunidad, porque la tradición judía, el ser ciego o el tener alguna deficiencia no le daba muchas oportunidades en la vida, mucho menos para ser un llamado por Dios. Y lo que hizo Bartimeo, lo que hizo este hombre, es un ejemplo de lo que debe hacer todo aquel que es llamado por Jesús. Bartimeo fue llamado, y yo le aseguro que todos los que estamos aquí fuimos llamados. Bartimeo fue llamado siendo un ciego, estando pidiendo plata, limosna, como ciego. Y la capa que tenía lo indicaba como que era con su color, que era una persona indigente que pedía dinero para sobrevivir por su limitación. Jesús lo mandó a llamar. Todos los que estamos aquí en un momento de la vida, Dios nos llamó. Algunos lo llamó y conocieron a Jesús, aceptaron el llamado, estando enfermos, otro en una cárcel, otro triste, sin esperanza. Todos fuimos llamados. Y ese llamado produjo ánimo. Eso fue lo que le dijeron a Bartimeo: ten ánimo, ten confianza, levántate, te llama. Los llamados de Dios deben producir en eso en nosotros confianza, aprender a creer, a confiar en nosotros, que si Dios, siendo un Dios tan perfecto, nos llamó es con un propósito. En la vida siempre va a encontrar gente que duda de sí mismo, dudan de que si Dios me puede utilizar, si yo puedo ser útil en las manos de Dios, si puedo hacer algo bueno Dios con mi vida. Y a veces tenemos hasta la confianza tan atrofiada, tan atropellada, pero el llamado de Dios nos devuelve la confianza. Saber que Dios me llama, confía en mí, y con el llamado que me hace puede hacer conmigo lo que Él quiera. Eso es algo maravilloso. Lo tremendo fue que cuando Bartimeo fue llamado, respondió de una manera muy especial. Y es lo que debe hacer toda persona que en algún momento de la vida, en cualquier lugar, es llamado por Jesús. Primero, Jesús le hizo a Bartimeo un llamado de vida. ¿Qué le hizo Jesús a Bartimeo? Un llamado de vida. Ese llamado que Jesús le hizo a Bartimeo vino por un mandato del Señor. Cuando Bartimeo gritaba y decía: Señor Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, la gente y los discípulos que iban detrás de Jesús le mandaban a que se callara, que no hiciera bulla.
Y cuando Jesús se detuvo, mandó a los mismos que le estaban callando, al ciego, los mandó a que lo llamara. Y eso fue algo impresionante, fue una orden. Cuando Jesús se detuvo y mandó a llamarle, fue un mandato que vino el mismo Señor Jesús, quien mandó a llamar al ciego que estaba siendo silenciado. Y cuando Jesús lo mandó a llamar, me interesó mucho, porque al descubrir algo, entendí que hay varios tipos de llamados que Dios le hace a los hombres por medio de otros hombres. El llamado que Dios le hizo a Bartimeo fue un llamado que vino a través de los hombres, y Dios llama a personas cuando Jesús quiere llamarnos a un propósito especial. Y vamos a mirar los diferentes llamados que hay. Hay muchos llamados que Dios hace, pero voy a hablar de 3 tipos de llamados. El primer llamado es lo que se conoce como el llamado universal o llamamiento universal, que es el llamado que Dios le hace a todo ser humano. Todo ser humano, no importa la condición, no importa su condición económica, su condición espiritual, todo el mundo tiene un llamado universal de parte de Dios. Y todo el mundo es llamado a conocer a Jesús. No importa el asesino que sea, no importa el sicario que sea, no importa el narcotraficante que sea, el violador que sea. Hay un llamado universal para todo el mundo, y es un llamado de vida universal. Ese llamado se hizo cuando Jesús murió en la cruz, y cuando Jesús fue levantado en resurrección, fue levantado en alto, para que todos los que en algún momento lo miren a Él puedan recibir en Él, en el que murió y resucitó, vida eterna. Y ese es el llamado universal. Toda persona merece ese llamado, o es para Él el llamado. Quizás no lo merezcamos, pero todo el mundo es llamado a recibir a Jesús. No todo el mundo lo va a aceptar, no todo el mundo acepta el llamado. Usted le ha predicado a mucha gente para que reciba a Jesús, para que Dios perdone sus pecados, y la gente no lo escucha, no lo recibe. Pero hay un llamamiento, lo que se conoce como el llamamiento universal. La Biblia en Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, ¿qué? No se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el llamado universal. Toda persona en el mundo entero necesita de Jesucristo, necesita la salvación. Y cuando Cristo murió en la cruz, fue para hacerle un llamado universal a todos los seres humanos, para que vengan a Cristo, conozcan a Cristo y se reconcilien con Dios. Amén. Juan 3, versículo 14 y versículo 15. Juan capítulo 3, versículo número 14 y versículo número 15. Dice la Escritura lo siguiente: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese llamado universal ocurrió cuando Cristo fue levantado de la tumba, fue exaltado en lo alto, fue resucitado. Y la Biblia dice, coloca el ejemplo de Moisés, que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, quiere decir que esa serpiente que Moisés levantó en el desierto, con la cual los que miraban la serpiente eran salvos de las picaduras de las serpientes. La Biblia dice que así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y eso lo estaba hablando Cristo. Está hablando de cuando, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, y si usted lee la historia de Moisés con las serpientes ardientes que picaban a la gente y estaban muriendo, Moisés levantó una serpiente que representaba un símbolo del levantamiento de Cristo. Y cuando la gente que era picada por las serpientes miraban la serpiente que levantó Moisés, eran sanadas, eran libres de la muerte, de la picadura de las serpientes. Y el texto dice que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué era necesario que fuera levantado el Hijo del Hombre? Versículo 15: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando Cristo resucitó, con su resurrección, le hace un llamado universal a todo el mundo. Todo el mundo necesita conocer a Jesucristo, necesita la eternidad, necesita algún día ser levantado de la muerte,
y necesita hacerlo. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando el Evangelio es predicado. Cada vez que usted y yo predicamos el Evangelio, estamos haciéndole un llamado universal al que no conoce a Cristo, para que venga y conozca al que fue levantado de la muerte. Para eso fue necesario la resurrección de Cristo, para que por medio de su levantamiento la humanidad pudiera tener vida eterna. Cuando el Evangelio es predicado a toda criatura y cuando la gente cree, se cumple el llamamiento universal, aunque no todos van a creer por la dureza de su corazón. Y en 2 de Corintios 5, 17 al 20, encontramos la responsabilidad de la iglesia, de cada cristiano, a ese llamamiento universal. Quiero que lo lea. Segunda carta a los Corintios, capítulo número 5, versículo número 17 al versículo 20. ¿Ya lo encontró? El verso 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué pasa con él? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio, a los que ya fuimos reconciliados, nos dio el ministerio de la reconciliación. Eso es lo que vino a hacer Cristo al morir y ser levantado: reconciliar a la tierra con el cielo, reconciliar al hombre creado con el Dios creador. Y por toda la historia, a causa del pecado, el ser humano ha estado en enemistad con Dios. Y la Biblia dice que esto viene de Dios, que nos reconcilió con Dios y nos encargó, a los que ya fuimos reconciliados con Él, nos encargó el ministerio de la reconciliación. Quiere decir que nuestro llamado, mi hermano y mi hermana, usted, aunque no lo entienda, usted es un reconciliador. Usted llamado a reconciliar a su vecino con Dios, a reconciliar a su compañero de trabajo que está lejos de Dios, que no conoce a Dios, que ofende a Dios, para que usted con su predicación, con su testimonio, reconcilie a esa persona con Dios. Amén. Eso dice el versículo 18. Y todo eso proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y el versículo siguiente dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y ese debe ser llamado nuestro. Mirá, usted debe decirle a su papá, a su mamá, a su tío, aquel familiar que es borracho, que está fumando, usted debe decirle: mire, reconcíliese con Dios. Al católico que se cree que está bien con Dios, usted debe decirle: reconcíliese con Dios. Y la Biblia dice que en el llamamiento universal, donde toda persona, no importa la condición de vida que tenga, no importa el sicario que sea, toda persona en el llamamiento universal es llamada a reconciliarse con Dios. ¿Por qué dice reconciliarse? Porque el pecado lo ha alejado de Dios. ¿Quién tiene en sus manos la solución para que el mundo se reconcilie con Dios? Nosotros. Yo fui reconciliado con Dios. Yo era un pecador, mi hermano, y Dios me reconcilió consigo mismo a través de Jesucristo. Ahora que yo fui reconciliado con Él, Él me encargó a mí el ministerio de la reconciliación. Todo cristiano tiene un ministerio, al menos tiene el ministerio de la reconciliación. Y usted debe hablarle a su vecino, al compañero, a su patrón. No te dé pena, usted debe decirle mira, reconcíliese con Dios. Cuando usted se reconcilia con Dios, su vida va a cambiar. Si usted se reconcilia con Dios, la situación va a cambiar. Deje su enemistad con Dios, deje de estar separado de Dios, reconcíliese con Dios. No, deje de estar divorciado con el cielo, reconcíliese con Dios. ¿Quién hace eso? La iglesia. La Biblia dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados, y nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Amén. Y que Dios ruega por medio de nosotros al mundo: reconcíliense con Dios. ¿Cómo está el mundo? Divorciado de Dios, lejos de Dios. Y cuando Cristo fue levantado para que el universo, especialmente el ser humano, se reconcilie con Dios. Amén.
Quiere decir que es un llamado a que toda persona se reconcilie con Dios. Todo el mundo está en guerra, todo el mundo está en shock, una hecatombe mundial por la manera como el ser humano está con Dios. Necesitamos reconciliarnos con Dios. Y si aquí en esta mañana hay alguien que viene a la iglesia, pero está lejos de Dios, no se ha reconciliado con Dios, reconcíliese con Dios. Si aquí hay alguien que va a la iglesia y lleva tiempo viniendo a la iglesia, pero sabe que aunque va a la iglesia, está lejos de Dios, el llamado en esta mañana es universal. Mis hermanos, damas y caballeros, necesitamos reconciliarnos con Dios. Ahí es como empieza todo a mejorar nuestra vida. Cuando el ser humano se reconcilia con Dios, comienza Dios a estar de nuestra parte y Dios comienza a estar de nuestro lado, reconciliado con nosotros para bendecirnos. Amén. Así que el que de a tu lado, dígale, reconcíliate con Dios. Si siente que ya está como lejos de Dios, que ha dejado de orar, que está como lejos de Dios y siente que hay un pecado en su vida, por favor, reconcíliese con Dios. Si quiere que te vaya bien, reconcíliate con Dios. Si quiere que la vida, tu hogar comience a mejorar, reconcíliate con Dios. Es el ministerio que tenemos. Primer llamado, llamado universal. El segundo llamado es lo que yo descubrí, que es el llamado particular. El llamado universal es para todos, para todos. Todo ser humano necesita reconciliarse con Dios. Amén. Ahí está el éxito de su vida, reconciliarse con el cielo. Pero el segundo llamado es el llamado particular. Es un llamado particular donde Dios llama a algunas personas con ciertas condiciones en su vida, momentos en su vida en que se encuentra que no puede más. Ese es el llamado particular. Y quizás aquí haya alguien de esos particulares, donde hoy el llamado sea para usted. Vamos a mirar a quiénes son. Ese llamado particular es un llamado a los que están trabajados y cargados, a los que se sienten tristes, sin esperanza. Pueden ser gente que no ha sido llamado dentro del grupo universal, o puede ser gente que fue llamado dentro del llamamiento universal. Porque gente que aunque ha sido llamada a conocer a Dios, siguen tristes, y han conocido a Dios, siguen tristes, siguen cargados, siguen trabajados, no le encuentran sentido a la vida cristiana. Y aunque fueron llamados universalmente, ya conocen de Dios, pero uno ve cristianos cargados, heridos, enfermos, con problemas. Y entonces es un llamado, aparte del universal, es un llamado particular a cada uno. Amén. Llamado a los trabajados, a los cargados. Y en la Biblia encontramos muchas promesas del evangelio para el pecador, para el que se siente dolorido, para el que se siente cansado, afligido, triste, derrotado. Es un llamado particular. Y yo quiero leerle varias citas. Uno es Isaías 55:1. Isaías 55:1 dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad, comed, sin dinero y sin precio, vino y leche. Ahí hay un llamado a los sedientos, a los que se sienten sin sentido, sin propósito, en este mundo, que se sienten sin amor, con sed de amor, con sed de aceptación. Y en el mundo hay mucha gente sedienta de amor, sedienta de aceptación, sedienta de valor, sedientos de dignidad. No solamente sed de agua o una sed de líquido. Hay gente en el mundo, hermano, que está sediento de amor, que aunque está rodeada de personas se siente sola, que se siente que no es importante, no le han satisfecho esa necesidad. Y la Biblia dice que hay un llamado particular a los que se sienten así, al dolorido, al cansado, al sediento, al que se siente solo, al que se siente que no es amado. Un llamado particular. Si hay alguien en la iglesia que se siente así, aunque va a la iglesia, dice: yo voy a la iglesia, pero yo me siento solo por allá, yo siento que a mí nadie como que se me acerca, y entonces yo llego y me voy de una. Usted que se siente así, hay un llamado particular para usted, y es para que venga a las aguas de Dios y se sacie de Él, que lo que no ha recibido en su casa, con su esposo, con su esposa, entonces venga y reciba lo de Jesús. Él lo llama a que se satisfaga en Él, a que se sienta pleno en Él.
Amén. Isaías 55:1, a todos los sedientos, si hay alguien aquí que se siente sed de amor, que siente sed de aceptación, que siente sed de dignidad, vengan a las aguas. Y usted dice que mi esposa me quiere y se acuesta conmigo cuando yo le traigo el mercado, cuando le doy plata y cuando no me corta los servicios. Pero la Biblia dice, venid, comprad, comed sin dinero y sin precio vino y leche. A Dios no le importa tu plata, a Dios le importas tú. Y no importa si tienes o no tienes plata, Él te llama porque Él se interesa en ti, no en lo que tienes, sino en lo que tú eres. Y por eso dice el versículo, a todos los sedientos venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Quiere decir que lo que Dios te ofrece no tiene precio, es gratis. Solamente alguien particular que diga, yo quiero ir al Señor y de verdad meterme con Él y ser saciado y encontrar en Él lo que nadie ha encontrado, entonces lo puedes obtener. Mateo 11:28 dice, venid a mí, que Jesús les dijo, venid a mí. ¿Quiénes? Todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Descanso para vuestras almas. Quiere decir que a veces uno puede sentirse sin propósito en el alma, con un alma cansada. ¿Y qué es el alma? El centro de las emociones, es nuestro yo, es la esencia del ser, el alma. Y yo en ese ser interior que es mi alma, me puedo sentir cansado, sin ganas de vivir, de no querer nada. Y la Biblia dice a todos los que, para que hayan descanso para vuestras almas. Y Hechos 2:38 y 39. Me gusta mucho ese pasaje, porque habla de ese llamamiento particular. Hechos capítulo 2, versículo 38 y versículo 39. Cuando yo acepto ese llamado particular, no importa si otros lo aceptan, yo lo quiero aceptar. Y mire lo que ocurre cuando eso es aceptado. Hechos 2, 38 y 39 dice, pero les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios, ¿qué? Llamare. Hay un llamado particular. Dios puede llamar a alguien particular, a alguien con una necesidad, con una condición especial, hundido en el pecado, vacío, cansado, herido. Es un llamado particular que Dios te hace. Y yo sé que muchos que estamos aquí fuimos llamados en un llamamiento muy particular. Si yo le contara mi historia a mi hermano, mi llamado fue bien particular, bien particular. Yo no le encontraba sentido a la vida. Recuerdo que como 2 o 3 veces intenté suicidarme, y una vez decidí irme para el ejército a pagar servicio, porque no encontraba la vida, y me fui a pagar servicio, y allá deserté, porque allá siguieron los maltratos con los cabos y con los tenientes y todo eso. Y yo con un fusil encima, yo quería acabar con el mundo. Yo dije, no, yo me voy, qué tal que aquí mate una locura y mate a toda esa gente aquí, me mate yo, y me volé. No le encontraba sentido a la vida. Y cuando me volé, a los días encontré a una muchacha que habíamos sido amigos hace mucho tiempo y que a mí me gustaba mucho, y perdónenme el término mundano, y que yo tenía muchas ganas. Así que ella se había vuelto cristiana y yo no lo sabía. Y cuando me la encontré, a mí me alegró mucho, y yo tenía pensamientos negros. Y ella me dijo, yo le pregunté para dónde, y me dijo, voy para una fiesta, lo invito a esa fiesta. Y yo dije, después de que esté en la fiesta, la emborracho o algo, le echo a la Coca-Cola y me la llevo a algún lugar y tal. Esos eran los pensamientos que yo tenía de muchacho, y enfermo y herido. A veces uno enferma a otros, hiere a otros. Como han abusado de uno abusa de otros. Pero ella, la fiesta era una iglesia cristiana, y no me dijo porque sabía que me hubiera hablado de una iglesia, yo no hubiera ido. Y cuando yo llegué a la dirección que me dio con ella, era una iglesia cristiana. Y yo recuerdo cuando yo llegué a la iglesia, todo el mundo me recibió con abrazo, sin conocerme. Todo el mundo me abrazó. Y yo me sentía raro con esos abrazos porque a mí nunca me habían abrazado así. Y yo llegué, y cuando llegué era la reunión juvenil, era un sábado. Cuando estaban en el culto de jóvenes, estaban proyectando una película.
y esa película era la historia de mi vida, mi hermano. Y yo estaba incómodo, yo me sentía rabia porque me había engañado, me había llevado a una iglesia y yo era con otros planes. Y yo al último me concentré, me olvidé y me concentré en la película, que es lo importante, que usted cuando Dios te está llamando, en algún momento uno permitir que al menos un poquitico de sensibilidad haya en nosotros. Yo veo gente que va a un culto y quizás ese culto sea tu llamado especial, pero no aprovechan ese momento para ese llamado. Quizás Dios te quiere llamar y uno ve gente en el culto que no aprovecha. Quizás Dios te pueda llamar y una palabra especial, Dios te pueda tocar, pero estamos tan distraídos, tan pensando en todo, que no le damos la oportunidad a Dios para que Él me pueda llamar y en ese llamado yo encuentre lo que mi vida necesita. Y en medio de mi rabia que tenía de todo como yo estaba, me puse a ver la película. Me concentré en la película, no sé por qué. Y la película era casi la historia de mi vida. Y de darme cuenta, yo comencé a llorar viendo la película. Y yo no me estaba dando cuenta que estaba llorando, pero comencé a llorar viendo la película. Y comenzaron a caer lágrimas de mis ojos y una lágrima me cayó en la rodilla. Y yo cuando caí, sentí la lágrima, yo reaccioné y yo parezco tonto aquí llorando. Y me levanté en medio de la película y me fui. Aunque me fui, algo, Dios en ese momento llamó mi corazón. Yo llegué a la casa, era sábado, amanecer domingo, y la muchacha me llamó después del culto y me dijo: perdone por no haberle dicho que era para una iglesia, pero usted no hubiera ido, perdóneme, pero si quiere mañana el culto es a las 9 de la mañana, lo invito y ya nos encontramos. Y yo no voy por allá, porque siempre el domingo yo dormía hasta tarde, y recuerdo que ese día eran las 7 de la mañana y yo estaba despierto. Dios, con ese llamado que me hizo a través de ese día, estaba trabajando en mi corazón, con cosas en mi corazón, y me despertó temprano. Y yo me acordé: si quiere vaya, a las 9 nos encontramos. Y yo dije: pues me voy a ir, y me fui para la iglesia, mi hermano. Ese día estaba predicando un pastor del Perú, Pastor Joel, e hizo un llamado adelante, y yo pasé adelante, y yo comencé a llorar y a llorar y a llorar. La historia es que la muchacha por la cual yo fui a la iglesia, yo nunca la volví a ver en la iglesia, pero yo me quedé en la iglesia, aunque no la volví a ver a ella. Dios la utilizó para hacerme un llamado a mí, y aunque ella no se quedó en la iglesia, yo me quedé en la iglesia, y en adelante a los 2 meses me hice bautizar, a los 3 meses estaba predicando, a los 3 meses ya era coordinador de jóvenes, ya estaba predicando. Eso fue un proceso muy pronto, mi hermano, pronto. Y Dios me hizo un llamado universal, pero a la vez hizo un llamado particular en medio de mi cansancio, de mi fatiga. Y no necesité de todo un culto, un momentico de sensibilidad para aceptar un llamado de Dios de muchas maneras, como Él te puede llamar: a través de una película, a través de un video, a través de una prédica, a través de un abrazo. ¿Cómo Dios nos puede llamar a alguien en un momento de crisis que estamos viviendo? Que a veces Dios nos llama tanto y se grita de llamarnos, pero no atendemos, y a veces Dios como que se queda afónico de tanto llamarnos y que no prestemos atención a sus llamados de nuestra necesidad. Y así empezó mi llamado particular. Cansado, herido, sin ganas de vivir, angustiado en la vida, Dios utilizó a alguien para mi llamamiento particular. Y yo descansé en Dios. Dios sanó mi corazón. Dios liberó mi corazón. Dios se glorificó en mi vida. Y ese es un llamado particular que Dios nos hace a todos, mi hermano. Llamado particular. Un llamado particular. Quizás alguien universalmente fue llamado a que tú le conocieras, y tú aceptaste el llamado universal. Ya recibiste a Cristo, el que fue levantado de los muertos. Así como se levantó la serpiente en el desierto, Cristo fue levantado y tú lo miraste a Él y ahora eres salvo. Pero aunque vas a la iglesia y sabes que eres salvo, te sientes solo, confundido, sin propósito en la iglesia. Sientes que te falta todo aunque vas a la iglesia. Entonces necesitas un llamado particular. Que Dios te pueda llamar en tu condición en que estás, pero que tú puedas aprender a ser sensible. Señor, yo te necesito, aunque voy a la iglesia y aparento estar feliz y aparento que todo está bien y que estoy bendecido, la verdad es que no me siento así. Y quizás necesitas un llamado particular para que Dios, en medio de tu situación, de tu mundo, te llame y pueda cambiar tu mundo y pueda cambiar tu historia. Y paso a lo tercero y con eso termino. Recordemos los 2 primeros. El primer llamado, ¿cuál es? Llamado universal, el llamado que Dios le hace a todo el mundo que se reconcilie con Dios. Segundo llamado, particular, un llamado al que esté herido, se siente solo, sin amor, se siente vacío, que no le encuentra sentido a la vida, que su alma se siente cansada. Un llamado particular. Pero tercero, termino con el tercero, y es el llamamiento ministerial. Ministerial. Eso fue lo que me ocurrió.
Yo fui llamado ministerialmente y no me demoré mucho después del llamado particular. Dios me llamó a mí un llamado muy particular, muy especial. Yo iba con intenciones negras a la iglesia y aunque yo iba a buscar una muchacha, Dios iba buscándome a mí y en esa búsqueda ganó Dios. Dios siempre gana, mi hermano. El tercer llamamiento es el llamamiento ministerial. A los 3 meses Dios me hizo un llamado ministerial. Me invitaron al ministerio empezando, no tenía ninguna experiencia, era un neófito, por así decirlo, pero un neófito apasionado, alguien que había sido sanado, que había encontrado en Jesús todo lo que mi corazón necesitaba. Y yo dije, si Dios hizo eso por mí, yo quiero hacer todo lo que pueda por Él. Y el pastor me vio con esa pasión, con ese primer amor, con todo, y me dio la confianza de decirme, encárguese de los jóvenes en la iglesia. Eran unos jóvenes grandes, con gente madura, con gente, y me pusieron a mí a coordinar, y yo acepté ese llamamiento ministerial que Dios me hizo a través de una persona, y empecé a coordinar a los jóvenes, y comencé a predicar, y le llegaba al pastor la noticia, ese muchacho que está predicando a los muchachos, predica muy bueno, predica, y la gente comenzó a darle a uno una sana fama. Y el pastor luego me mandó a predicar, me puso a predicar un culto, me puso a predicar un jueves, luego un domingo, comencé a predicar. Y ya la gente lo felicitaba a uno, lo felicito, lo felicito, lo felicito. Qué bueno como Dios lo está usando, qué bueno, y qué hace que usted empezó. Y mire, a los días me trasladaron para Buga. Allá conocí a mi esposa y de allí salí a trabajar con la misión, a ser pastor de una iglesia en San Juan de Yotoco. Sin ninguna experiencia, sin ninguna capacitación, sin ninguna preparación. Yo creo que la gente debe prepararse, pero yo pienso que yo no tuve ninguna preparación al comienzo. Luego me preparé, pero creo que cuando hay un llamado ministerial, cuando Dios llama a alguien particularmente, en medio de su historia, Dios puede preparar a alguien para un llamado ministerial. Y yo recuerdo que a los 3 años de haberme convertido, no, yo creo que menos, yo ya estaba de pastor. Yo ya estaba de pastor. Luego fui al seminario, luego estudié, luego soy un amante de la lectura, compré libros, llené mi biblioteca y devoraba libros y pasaba hasta las noches leyendo, estudiando. Volví un devorador de libros, que todavía lo hago. Y ya llevo 29 años de pastor. Empecé muy jovencito, ministrando al Señor, sirviendo al Señor. Y yo ahora cuento la historia y yo digo, Señor, ¿cómo empezó todo? ¿Cómo empezó? Y entendí que hay un llamado universal, que hay un llamado particular, pero que hay un llamado ministerial. Que Dios no nos llama solamente a quedarnos en una iglesia, nos llama a un ministerio especial. Quizás muchos a servir en algo, pero quizás a muchos a ser pastores. Muchos a tener un ministerio pastoral, un ministerio evangelista, un ministerio de misionero, un ministerio, no sé, de apóstol o de profeta o qué sé yo. Pero hay mi llamamiento ministerial. Lo tremendo es que mucha gente no ha entendido de esto, los llamados, y han pasado la vida y han dejado morir sus ministerios, han dejado ahogar sus dones. Gente que está allí cargada, gente que está allí resentida, gente que está allí que le presta la atención primeramente y no da los pasos que necesita para que ministerialmente se cumpla el llamado de Dios para ellos. Yo pasé por esos 3 llamados, mi hermano. Yo pasé por el llamado universal, particular y ministerial. Ahora sirvo como ministro del Señor. Y yo creo que Dios tiene un llamado ministerial para todos. ¿Cuál es el llamamiento universal? Es la persona que es usada por el Señor. Un ministro, una persona que es llamada al ministerio, es una persona que es llamada por el Señor, usada por Él, empoderada por Él, para que haga cosas grandes en su nombre, para que libere, para que sane, para que restaure, para que bendiga. El llamamiento ministerial es la persona usada por el Señor, que envió a sus siervos respaldados por su autoridad, para que en su nombre ejerzan un ministerio y un llamado poderoso. Sin tener temor, Dios va a respaldar. Y miremos algunos llamados ministeriales. Mateo 10, 5 y 8. Mateo capítulo 10, versículo número 5 al versículo número 8. Mateo 10, 5 al 8 dice: a estos 12 envió Jesús,
Ya los había llamado particularmente a cada uno, ahora los envió al ministerio, los envió al llamado ministerial. A estos dos envió Jesús y les dio instrucciones de cómo hacer la tarea, el llamamiento, de cómo ejercer el llamado. Les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanas no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Y mire la autoridad que el que los envió les dio. Mi hermano, cuando Dios te llama a ti a un ministerio, pero cuando estás seguro que es Dios quien te llamó, no te dé miedo de nada, porque Dios te dio la autoridad para hacer el ministerio que Él te llamó a hacer. Pero cuando Dios no te llama, y hay mucha gente ejerciendo ministerios sin haber sido llamados por Él. Hay muchos pastores autonombrados, no llamados por Dios. Hay muchos profetas y apóstoles autonombrados, jamás fueron llamados por Dios. Y son los que le hacen daño al cuerpo, porque cuando yo sin ser llamado ejerzo cosas sin ser llamado, hago daño. Pero cuando tú eres llamado y estás seguro del llamamiento de Dios, y es un llamamiento confirmado por otras personas, no te dé temor de hacer lo que quieras en el nombre del Señor, porque su autoridad te va a respaldar para hacer milagros, para resucitar muertos, para sanar enfermos, para hacer lo que sea. Su autoridad nos envía y nos respalda. Versículo 10 lo dice. Versículo número 8 dice: sanad enfermos. Es la autoridad que Dios le da al que llama al ministerio, la autoridad. Sanar enfermos, limpiar leprosos, es resucitar muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, ¿qué? Dad de gracia. Ese es el llamado ministerial, mi hermano. Un llamado a no tener temor a ejercerlo. Son aquellos que son llamados y empoderados por la autoridad del Señor para que ejerzan lo que les mandó. Puede que aquí hayan pastores y no se han dado cuenta del llamamiento. Puede que aquí hayan personas con un llamado muy especial ministerialmente hablando, pero están quietos porque no han descubierto, no han sido sensibles al llamado. No han sido sensibles al llamado. Y Marcos capítulo 1, versículo 16 al versículo 20. Marcos 1, 16 al 20 dice: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Qué llamado ministerial tan fuerte el que les hizo a estos hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remenaban las redes. Luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Qué llamado ministerial tan fuerte. Ahí fue el llamado de los apóstoles, a un llamado ministerial muy poderoso. Y ellos fueron tan sensibles, aunque estaban trabajando, aunque tenían a su papá, entendieron que era el llamado de sus vidas. Ninguno tuvo miedo de dejar su trabajo, su barca, su empresa y seguir al Señor. No le importó dejar a su padre Zebedeo todo lo que tenían y seguir al Señor. Una convicción del llamado ministerial, que estaban seguros de que si Dios los llamó, Dios era poderoso para sostenerlos y para glorificarse en ellos. Amén. Y el capítulo 2, versículo 14 de Marcos dice: y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo. O sea, este Leví es Mateo, que escribió el Evangelio de Mateo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. ¿Y qué trabajo tan próspero el que tenía Mateo? Leví. Era el cobrador de impuestos, era un hombre que se enriquecía con ese trabajo. Pero la Biblia dice: cuando escuchó el llamado de Dios, no le importó, dejándolo todo, le siguió. ¿Por qué le siguieron? Porque hubo una convicción en su corazón de un llamamiento ministerial. Y que ese llamado ministerial vale más que cualquier cosa, vale más que tu trabajo, que cualquier cosa. Por eso están convencidos de dejarlo todo y aceptar el llamado ministerial.
Amén. Así que fue interesante. Vuelva otra vez a Marcos capítulo 10, el versículo número 49. Marcos 10, 49, el versículo que leímos dice: entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Jesús mismo pudo haberlo llamado. Jesús, que se detuvo, pudo haberle gritado: Bartimeo, ven, te estoy llamando, ven. O Jesús pudo haberse acercado a Bartimeo y haberle dicho: yo te estoy llamando, ven, camina conmigo, ¿y qué quieres que haga por ti? No, Él mandó a otros hombres a que llamaran a un hombre. Relativamente a los llamamientos que Dios le hace a una persona, Dios hace llamados a través de otras personas y confirma el llamado a través de otras personas. Amén. Dios llama, confirma a través de alguien, llama a través de alguien. Bartimeo estaba cerquita de Jesús, pero él no fue y lo llamó. Él mandó a que lo llamaran. ¿A quién mandó? A los que lo estaban callando. Y yo quiero hablar de esto, cuando el texto dice, mandó que le llamasen. Con ese mandato, Jesús administró dos cosas. Administró reprensión e instrucción. Reprensión al ordenarle a los que lo estaban callando, a los que estaban tratando de impedir que este hombre recibiera ayuda del Señor. E instrucción a nosotros, para enseñarnos con esa instrucción de que aunque Él no necesita nuestra ayuda, porque Dios no necesita nuestra ayuda. Dios no necesita de pastores, no necesita de predicadores, Dios no necesita de nadie. Sin embargo, mi hermano, aunque Dios no necesita de nosotros, nos permite servirle. Él lo puede hacer todo. ¿Dios necesita pastores? No, Él es el pastor de pastores. ¿Necesita profetas? Tampoco. ¿Necesita músicos? Tampoco. Aunque Él no necesita de nosotros, sin embargo, nos permite servirle. Y es una instrucción. Instrucción a nosotros, enseñarnos, aunque Él no necesita de nuestra ayuda, no permitirá que le regateemos nuestros servicios. Que si Él nos llama, poderle decir: heme aquí, envíame a mí. Que si Él le dijo a los que lo estaban diciendo a Bartimeo: cállate, no tenía por qué decirle: pero Señor, yo le acabo de decir que se calle, ahora cómo yo llamarlo que venga. Nadie le regateó, nadie le reclamó, nadie le dijo: ¿por qué, Señor, voy a hacer eso? No, fueron siervos de Él a que hicieran el llamado a Bartimeo. Aunque Dios no necesita de usted ni de mí, nos permite servirle a Él. Y cuando Dios solicita nuestros servicios, no tenemos por qué contrariar con el cielo, ni contrariar con Dios. Amén. Es poder entender que tenemos que ayudarnos los unos a los otros, que en este mundo necesitamos ayudarnos los unos a los otros, y Bartimeo necesitaba ayuda porque era ciego, necesitaba de otros, y aunque Jesús podía ayudarlo solo, Jesús quería enseñarnos algo, que nos necesitamos los unos a los otros, y que aunque nosotros no podemos curar al ciego o dar salvación a nuestros conciudadanos, sí debemos traerlos al lugar y al medio de curación. Que aunque yo no puedo salvar a nadie, puedo traer a la gente al lugar y al medio de salvación, que es Jesucristo. Amén. Yo no salvo a nadie, pero sí puedo coger a la gente y traerla al lugar y al medio de salvación, traerlos a Jesucristo. Y fue lo que hicieron con Bartimeo los discípulos. Le dijeron a Bartimeo: levántate, ten confianza, te llama. Y lo trajeron donde estaba Jesús. Eso es lo que debe hacer todo ser humano. Saber que toda persona sin Dios está ciega, que necesitamos ayudarnos los unos a los otros, que aunque no puedo salvar ni dar vista a nadie, sí puedo traer las personas al lugar y al medio de salvación y de liberación, que se llama Jesucristo. Y esa es nuestra tarea. Amén. Y termino diciendo esto, mi hermano: el éxito en este mundo, todos queremos tener éxito y nos metemos a hacer de todo por querer tener éxito, logros, dinero, fama, avanzar, todo. Pero el éxito en este mundo viene tan solo a aquellos
que se muestran determinados, determinados como Bartimeo, determinados como aquellos que escucharon la voz del Señor, tráiganlo. Mandó a llamarle, determinados. Y yo creo que lo más importante que nosotros necesitamos tener es determinación, saber que Dios tiene conmigo un propósito y yo voy a ser determinado al propósito y al llamado de Dios. ¿Podemos nosotros esperar salvación si no nos ponemos con la misma actitud que tuvo Bartimeo? No, mi hermano. Si quiere tener éxito, debe tener la actitud de Bartimeo. El versículo 50 me dice lo que hizo Bartimeo cuando Dios lo llamó. El versículo 50 dice: él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Esa capa representaba su maldición, su desgracia, su presentación de ciego, su presentación de mendigo, cuando él tenía la capa lo reconocían que era alguien que mendigaba. Él dijo: hoy renuncio a mi vida vieja. Esa capa representaba su vida vieja, su vida pasada, su vida ciega. Dice que él arrojó su capa, se soltó de todo y vino a Jesús para atender el llamado de Jesús. Esa fue la determinación. Yo creo que toda persona debe, cuando es llamada por Jesús, dejar su capa, dejar todo lo que tiene. Y los hombres que fueron llamados, Pedro dejó su barca y dejó la pesca, dejó su red. Simón dejó a su padre, todo lo dejó. Amén. Leví dejó su impuesto. Eso es, mi hermano, determinación. Es dejar tu capa. Dejar tu capa, aquello que te impide recibir el llamado de Dios, poder dejarlo y venir a atender el llamado de Dios con determinación, que va a ser el éxito de tu vida en este mundo. Amén. Va a ser el éxito de tu vida en este mundo. La gracia hace al hombre ser resuelto, como lo fue este mendigo llamado Bartimeo. Lo fue hasta alcanzar a Jesús. Y yo, mi hermano y mi hermana, y usted, no tenemos mayor logro para alcanzar que alcanzar a Jesús y alcanzar la salvación. Todo lo demás es efímero. Todos los logros que usted y yo alcancemos en la vida, que aunque debiéramos alcanzar logros, cuando muramos lo vamos a dejar. La casa que consigamos, el carro que consigamos, todo lo vamos a dejar. Pero el logro eterno, mi hermano, es alcanzar a Jesucristo. Cuando somos llamados por Él, mi hermano, no hay nada que valga más que Él. Y eso representa determinación. Yo no sé cuántos aquí, yo sé que los que están aquí, muchos ya fueron llamados universalmente. Fueron llamados a que conozcan a Jesús y sean salvos y se reconcilien con el cielo. Yo sé que algunos aquí han sido llamados particularmente. Se encontraban heridos, a punto de morir, cansados, sin sentido en la vida. Y ese llamado particular Dios te hizo. Pero quizás algunos aquí necesitan un llamado ministerial. Un llamado en que Dios te confirmará tu ministerio, tu posición de servir a Dios, tu llamado. No sé, aquí hay pastores, aquí hay evangelistas, aquí hay apóstoles, aquí hay alguien con un llamado, aquí hay misioneros, mi hermano. Aquí hay misioneros, evangelistas, alguien llamado a un ministerio. Yo los animo a los que en algún momento, si hoy o en algún momento de su vida sienten el llamado de Dios o Dios les llama a través de alguien, no tengan temor. Sírvanle a Dios, que Dios les va a la autoridad para que ejerzan el llamado que Dios les ha hecho. Amén. Cierra sus ojos y démosle gracias a Dios en esta hora. Bendigamos a Dios por su misericordia. Gracias a Dios porque Él nos ha llamado a todos. Los que estamos aquí hemos sido llamados por Él. Fuimos primeramente reconciliados con el cielo. Dios nos reconcilió con Él por medio de Jesucristo. Ya no somos enemigos de Dios. Ya no somos extraños ni extranjeros del cielo. Somos reconciliados con Dios por medio de Jesucristo. Quizás muchos de los que estamos aquí, Dios nos ha llamado particular. Dios sana tus heridas. Dios te consoló. Dios te liberó de tu atadura. Dios te dio propósito, identidad, te dio valor con el llamado que Él te hizo y tú te sientes pleno en Él, te sientes satisfecho. O sientes que te falta algo y es poder servir a Dios. Aunque tienes trabajo, aunque tienes muchas cosas y logras cosas, sientes que algo te falta. Y es poder ejercer los dones y el llamado que Dios te ha hecho o te quiere hacer.
a que no te gastes la vida solamente trabajando secularmente. Trabaja secularmente, pero que dentro de eso alcances el éxito y la razón de tu vida, siendo un ministro o una ministra, sirviendo al Señor desde tu trabajo, desde el lugar donde estás. Pero que no permitas que tu trabajo te impida servir a Dios. Que no permitas que tu trabajo, cualquiera que sea, te impida ejercer un ministerio, el llamado ministerial que Dios te hizo. Porque mucha gente, su trabajo le ha ahogado el llamado ministerial. Ya no tienen tiempo para servir a Dios, porque todo el tiempo se la pasan trabajando, termina el domingo trabajando y sienten que están vacíos, porque te has permitido que eso ahogue el llamado ministerial. Y yo te quiero invitar, mi hermano y mi hermana, los que están aquí, aunque están laborando, no permitas que tu trabajo, que tu labor, que tu carrera, que tu profesionalismo ahogue el llamado ministerial, el llamado que Dios te hace a que le sirvas. Cuando tú eres llamado al ministerio, a que le sirvas a Dios y no lo haces, habrá un vacío en tu corazón que nada lo llenará, ni tu dinero, ni tu trabajo, ni tus logros. Sientes que algo te falta, que no te hallas, que algo te falta, y es el poder servir a Dios que te llamó, al Dios que te rescató, al Dios que te reconcilió con Él. Necesitas servirlo. Y no hay nada que satisfaga más, mi hermano, que servir a Dios. Que servir a Dios. Al Dios que murió en la cruz, que nos salvó, que nos perdonó, que me dio una familia, que me dio trabajo, que me ha dado todo, pero que no permitimos que todo lo que Él nos dio o que nos ha dado mate nuestro ministerio. Y aquí hay gente con un llamado a la alabanza, a la danza, a la predicación, a la enseñanza, pero que dice: no tengo tiempo porque mi trabajo no me deja, y ha permitido que eso le ahogue el llamado al servicio. No lo permitas, no lo permitas, no lo permitas. Señor, gracias te doy en esta mañana. Yo te doy gracias porque tú me llamaste a mí. Me llamaste, Señor, como mi vida se encontraba. Y aunque quizás nadie daba nada por mí, tú lo diste todo por mí. Cuando nadie me valoraba, tú me valoraste. Cuando nadie me amaba, tú me amaste. Cuando nadie creía en mí, tú creíste en mí. Y cuando alguien creía que de mí no podía salir nada bueno, tú viste que de mí podía salir lo mejor para ti y me llamaste. Yo fui determinado, acepté tu llamado, Señor. Y hoy te pido que los que están aquí, Señor, que llevan tiempo viniendo a la iglesia, pero que nunca han decidido servirte, pero que sienten que algo les falta, que no se hallan con nada, que sienten que algo les falta y no saben qué es el que te puedan servir a ti. Que sepan que algún día, Señor, todo lo que han conseguido, sus cartones, sus títulos, sus carros, sus casas, algún día cuando mueran, todo lo van a dejar. Que lo único que se va a ir con nosotros es nuestro servicio que te hemos hecho. Es nuestro servicio a ti. Cuando muramos irá con nosotros nuestro servicio para algún día recibir la recompensa de la vida eterna por eso que hemos hecho. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido que bendigas a tu pueblo en esta mañana. ¿Qué tal si se pone de pie, mi hermano y mi hermana, y levanta sus manos? ¿Qué tal si se pone de pie en esta mañana y levanta su mano y dice: Señor, aquí estoy, quiero aceptar tu llamado, y quiero decirte como te dijo Isaías: heme aquí, Señor, envíame a mí, heme aquí. Si alguien le puede decir al Señor en esta mañana: heme aquí. Quizás Dios te esté llamando a un servicio, a un llamado especial, a que le sirvas. Ya Dios te dotó de dones, de ministerios, de capacidades, pero estás ahogando lo que Dios te dio. Ahora es el tiempo en que lo coloques en sus manos y puedas ser determinante con Dios para dejar que Él te use. Levántame y diga al Señor: aquí estoy, heme aquí. Si quieres usarme, si crees que yo te puedo servir, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Quizás me he evadido, y cuando me han dicho que cuando me han dicho está en alabanza, yo he dicho que no. Y quizás he rehusado el llamado que tú me haces a través de personas. No quiero hacerlo más, Señor.
No quiero rehusarme más. Quiero que cuando alguien me diga, predique, sea el comienzo de algo grande en mi vida. No quiero rehusarme, quiero ser determinado. Señor, te pido que levantes a tu pueblo, que llames a tu pueblo. Despertad a los valientes, que se levanten los hombres de guerra, los que te sirvan, los valientes de David, que se levanten, Señor amado. Gracias, Señor.